también en esta oportunidad vamos a explicar acerca de un dispositivo que es el capacitor. Y como podemos observar acá, tenemos nuestro diagrama ejemplificado utilizando una resistencia de 100 kiloohmios, un capacitor de 100 microfaradios y una fuente de voltaje de 15 voltios. Los capacitores son unos dispositivos electrónicos que, a diferencia de las resistencias, tienden a trabajar de acuerdo cuando se varía el voltaje. De esa manera empiezan a adquirir la corriente. Tenemos acá también lo que es cómo poder calcular el tiempo en que se carga el capacitor. Para ello necesitamos lo que es la tau, y para ello tau tenemos que es resistencia por el capacitor, y operamos de esta manera y nos da 50 segundos, es decir, en 50 segundos nuestro capacitor se carga. Algo muy importante que tenemos que utilizar cuando trabajamos con capacitores es que se miden en faradios, pero en la electrónica utilizamos lo que son los microfaradios o en algunos casos los picofaradios. Ya teniendo nuestro tau, que es respecto al tiempo, entonces necesitamos utilizar nuestra fórmula de lo que es el voltaje del capacitor. Para ello tenemos expresado acá que es voltaje del capacitor es igual a la fuente de nuestro circuito por 1 menos Euler sobre menos tau, que es el tiempo que tenemos acá descrito, dividido, perdón, acá es menos el tiempo, es decir, los segundos que vamos a utilizar, y sobre la resistencia por el capacitor, que es 50. Al efectuar esto nos da un valor de 10 segundos. De esta manera podemos también calcularlo en más tiempo, que son, en el ejercicio nos pedían estudiarlo de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, pero acá únicamente lo estudiamos de 10 segundos y de 40 segundos. En 10 segundos nos da un valor de 9.4 voltios, es decir, cuando llega a 10 segundos el capacitor obtiene la carga de 9.4 voltios. Y cuando llega a 40 segundos, nuestro capacitor está casi totalmente cargado, es decir, a 14.72 voltios. De esta manera podemos ver el comportamiento del capacitor en nuestro circuito utilizando una resistencia de 100 kiloohmios. Este ejemplo lo vamos a explicar de manera práctica utilizando nuestro NLVIS 3. Muy bien, y continuando con la práctica de nuestro estudio del capacitor, ahora estamos acá utilizando el equipo de prácticas, el NLVIS 3, y para ello ya tenemos acá armado nuestro circuito que teníamos descrito en el pizarrón. Utilizamos una resistencia de 100 kiloohmios, un capacitor de 100 microfaradios, y ahora vamos a medir el tiempo en que se carga el capacitor. Para ello tenemos acá nuestro lector del multímetro seleccionado en voltaje de 50 voltios para poder calcular el voltaje cuando se carga el capacitor. Vemos acá cuando conectamos nuestra resistencia en ambos extremos de la resistencia, notamos que nos marca 14.95 voltios, es decir, nuestro switch está cerrado. Toda la corriente la está absorbiendo la resistencia, y al medir acá el capacitor notamos de que está en 0 voltios, es decir, no está descargado. Entonces vamos a medir colocando en los extremos del capacitor en cuánto tiempo se carga cuando lleva 10 segundos. Vamos a abrir aquí el switch. Vamos a ver por acá. Lo abrimos, y cuando llega exactamente a 10 segundos vamos a evaluar el voltaje que genera nuestro capacitor. Observamos ahí que llega a 9.2 aproximadamente. Vamos a seguir que
esperando que se siga cargando nuestro capacitor hasta que llegue a 40 segundos. Observamos ahí, va en 30 segundos, el capacitor se sigue cargando, va en 13.9 y ahorita vamos a llegar a 40 segundos aproximadamente ahorita y nos da 14.3, es decir, se ha cargado el capacitor y efectivamente se comprueba lo que estudiamos en el pizarrón con las fórmulas que estudiamos. Ahora vamos a verificar cuando se descarga el capacitor. Vamos a cerrar el switch y vamos a medir nuestra resistencia en los extremos. Y observamos que en este momento está en 15 voltios. Es decir, el capacitor liberó su carga porque la resistencia se conectó en serie con la fuente y al momento de abrir el switch, en este caso de cerrar el switch, únicamente la corriente únicamente fluyó hasta la resistencia, absorbiendo la corriente que se encontraba en el capacitor. De esta manera podemos observar que el voltaje entra en conjunto con la resistencia. De esta manera podemos aprovechar la carga que genera en el capacitor, como también podemos observar la descarga que se obtuvo por medio de la resistencia. Vamos a estudiar este circuito en el cual vamos a implementar dos capacitores, como podemos observar acá, con una resistencia de 100 kilómetros. Como podemos observar, los capacitores son de 100 microfarados cada uno y se encuentran en serie. Ahora, muy bien, vamos a calcular lo que es la tau, que es respecto a los valores de capacitancia y resistencia. En este caso, como tenemos dos capacitores, se trabajan de la misma manera como que se trabajaran las resistencias en serie, es decir, se suman. Como podemos observar acá, la fórmula y solamente la sustituimos y nos da un valor de una tau de 20 segundos. Es decir, cuando en la totalidad en que se carga un capacitor de 5 tau, nos va a dar 100 segundos, que es la totalidad de carga. Para ello también vamos a estudiar lo que es el voltaje respecto al tiempo, de acuerdo a la fórmula que acá podemos observar, que es sustituyendo acá los valores, vamos a obtener nuestro voltaje del capacitor. Utilizamos nuestra fuente que acá nos pide, que es de 15 voltios, y sustituimos acá los valores. Acá en menos Euler elevado a menos t es acá el tiempo que vamos a utilizar, y en este caso estamos evaluando 10 segundos. Lo dividimos entre RC, que es lo que obtuvimos acá, 20 segundos. Muy bien, al sustituir nos da nuestra tau, que es, al sustituir nos da nuestro voltaje en el capacitor, que es de 5.9 voltios. Es decir, en 10 segundos nuestro capacitor estará en 5.9 voltios. Y también vamos a estudiarlo cuando esté en 40 segundos. Sustituyendo en nuestra fórmula, nos da que en 40 segundos nuestro capacitor estará cargado a 12.9. Es decir, casi en la totalidad de carga de nuestro capacitor. Ahora vamos a estudiarlo en una manera práctica en nuestro NLPIS 3. Muy bien, ahora ya nos encontramos acá en el área práctica. Ya construido nuestro circuito en el cual utilizamos nuestros dos capacitores con el switch cerrado, es decir, nuestros capacitores estarán en un voltaje de 0 voltios, es decir, no están cargados. Entonces vamos a contabilizar con nuestro cronómetro al momento en que abrimos el switch. Vamos a observar en cuánto tiempo se cargan nuestros capacitores. Ahí lo accionamos, hubo un desfase pequeño ahí, pero consideramos que no nos va a afectar.
va en 7 segundos y ahora en 10 segundos nos marca 5.6 voltios. Efectivamente, similar a lo que estudiamos en nuestro pizarrón. Ahora vamos a estudiarlo cuando llegue a 40 segundos. Vemos ahí que va en 26 segundos y nuestro capacitor se sigue cargando. Estamos acercándonos, 34 segundos y justamente ahora estamos en 40 segundos y tenemos un valor de 12.35. Es decir, es muy similar al estudio que hicimos en nuestro pizarrón, comprobando de que nuestro capacitor, en este caso al utilizar dos capacitores, el tiempo de carga será un poco más tardado, debido a que se distribuye la corriente, pero estudiamos que el tiempo de carga es similar a los estudios que efectuamos en el pizarrón. En los siguientes videos vamos a hacer otras prácticas utilizando también el capacitor. Y ahora vamos a estudiar lo que es este circuito. Hemos estudiado en casos anteriores siempre el estudio de los capacitores. En el último video observamos los capacitores cuando estaban en paralelo. Y en este vamos a estudiar lo que es los capacitores en serie. Como podemos observar acá, los valores de los capacitores son de 100 microfaradios cada uno, una resistencia de 100 kiloohmios y nuestra fuente de 15 voltios. Para ello, cuando los capacitores se encuentran en serie, utilizamos lo que es la fórmula de la capacitancia equivalente, lo cual está descrita acá, 1 sobre la capacitancia del primero más 1 sobre el segundo capacitor. Al resolver esto, introducir los valores, nos da que la capacitancia equivalente es de 50 microfaradios. Y ya teniendo este dato, procedemos a sacar nuestro tau, que es utilizando nuestra resistencia de 100 kiloohmios multiplicado por la capacitancia equivalente, que son 50 microfaradios. Nuestro tau nos da un valor de 5 segundos y la totalidad en que se cargará nuestro capacitor será de 25 segundos. Ahora vamos a ver también el voltaje respecto al tiempo en que se va a cargar nuestro capacitor. Para ello utilizamos nuestra fórmula que acá observamos y lo vamos a evaluar en un tiempo de 10 segundos. Es decir, ya introduciendo los valores en nuestra fórmula, tenemos evaluado en 10 segundos sobre nuestra tabla, que es de 5 segundos. Al hacer esta operación, nos da que nuestro voltaje en nuestro capacitor, cuando hayan transcurrido 10 segundos, nuestro voltaje en el capacitor será de 12.9 voltios. Y cuando se hayan transcurrido 25 segundos, al operarlo en nuestra fórmula, nos indica que al transcurrir 25 segundos nuestro capacitor estará a 14.8 voltios, es decir, en la totalidad de carga. Para ello ahora vamos a proceder a ir a la parte física para comprobar estos estudios matemáticos. Muy bien, ya nos encontramos aquí en la parte física con nuestro circuito ya armado, utilizando dos capacitores en serie. Cabe resaltar en este estudio de los capacitores que estamos evaluando utilizando nuestro switch. Cuando el switch está abierto, entonces nuestro capacitor se carga, y cuando el switch está cerrado, nuestros capacitores se descargan, y esa descarga la absorbe lo que es la resistencia en el voltaje. Por lo tanto, ahora colocamos nuestras puntas lógicas del multímetro en los extremos de nuestros capacitores en serie y observamos que nos da un valor de 14.9, es decir, allí se encuentran nuestros capacitores cargados, es decir, el switch lo tenemos abierto. Pero como lo que necesitamos es saber en cuánto tiempo se cargan
los capacitores lo vamos a cerrar nuestro switch para que se descargue. Muy bien, ahí ya está en 0, podemos observar en nuestro multímetro. Y ahora vamos a nuevamente abrir nuestro switch y vamos a contabilizar con nuestro cronómetro en cuánto tiempo se vuelve a cargar en 10 segundos y en 25 segundos. Vamos a prepararnos acá y ahí empieza a contabilizar. Vamos a ver en 10 segundos nuestro voltaje en el capacitor y vemos ahí que ya llega en 12.5 voltios. Ahora vamos a evaluarlo en 25 segundos. Ahí se está cargando nuestro capacitor y nos da un valor de 14.6 segundos, 14.6 voltios. Es decir, muy cercano a los estudios matemáticos que realizamos de acuerdo a la carga de los capacitores. Si hay una pequeña diferencia es por lo que pudimos observar acá, el desfase al momento de presionar el contabilizador del cronómetro con respecto al switch. Por esa razón es la diferencia, pero en realidad vemos que de acuerdo a los estudios matemáticos nuestros capacitores se pueden calcular en cuánto tiempo se carga y se descarga. Estudiamos lo que es resistencia con capacitor en paralelo con otra resistencia y su fuente de voltaje que son 15 voltios. Muy bien, entonces como tenemos este circuito necesitamos al final saber en cuánto tiempo se carga nuestro capacitor. Para ello necesitamos sacar nuestro voltaje Thevenin de este circuito. Por lo tanto, tenemos acá nuestra fórmula del voltaje Thevenin sustituyendo los valores, nuestra fuente de voltaje que es de 15 voltios por la resistencia 2, que en este caso es de 100 microfaradios, que es con la que se encuentra en paralelo. Eso se multiplica por la suma de las dos resistencias, que son de 100 microfaradios y 150 microfaradios, lo cual nos da un valor total de Thevenin de 9 voltios en todo el circuito. Ahora vamos a calcular lo que es la tau. Para sacar la tau necesitamos en primer lugar sacar la resistencia Thevenin, debido a que esta resistencia de 150 kiloohms está en paralelo con el capacitor y por lo tanto afecta la carga del mismo. Por lo tanto procedemos a sacar la resistencia Thevenin y nos da que es 1 sobre la resistencia 1, que es 100 kiloohmios, más 1 sobre la resistencia 2, que son 150 kiloohmios, que observamos por acá. Al sustituir los valores nos da un resultado de la resistencia Thevenin de 60 kiloohmios. Muy bien, ahora ya teniendo nuestra resistencia Thevenin, vamos a proceder a sacar nuestra tau. Y empezamos a sustituir. La tau es igual a resistencia Thevenin por el capacitor. Sustituyendo nos da una tau de 6 segundos, que es decir que el capacitor estará cargado en su totalidad en 30 segundos. 5 por tau, 5 por 6 nos da 30. Ahora bien, vamos a evaluarlo. Vamos a evaluar el voltaje respecto al tiempo, de acuerdo en el tiempo que conllevará en cargarse el capacitor. Para ello sustituimos en nuestra fórmula de voltaje del capacitor, lo cual nos da voltaje del capacitor es igual al voltaje Thevenin. En este caso ya no utilizamos nuestro voltaje de la fuente principal, sino que utilizamos el voltaje del circuito en general, porque ya vemos que el capacitor está siendo afectado por la resistencia. Entonces el voltaje Thevenin es de 9 voltios y va a ser multiplicado por 1 menos Euler menos T, que es el tiempo. En este caso vamos a utilizar 6 segundos sobre nuestra tau, que es
6 segundos. Por lo tanto, ya al sustituir nos da un valor de voltaje del capacitor de 5.6 voltios. Y también lo vamos a evaluar cuando haya transcurrido 30 segundos. Sustituyendo en nuestra fórmula, en 30 segundos nuestro capacitor estará cargado en 8.9 voltios. Para ello notamos que, a diferencia de los circuitos anteriores utilizando el capacitor, el voltaje fue menor en el almacenamiento del capacitor. Esto debido a que la resistencia de 150 kiloohms está en paralelo con el capacitor y por lo tanto impidió que el voltaje subiera a 15 voltios. Vamos a estudiarlo de una manera física para poder comprobar estos estudios matemáticos. Muy bien, ahora ya nos encontramos en la parte física. Armamos nuestro circuito con el capacitor en paralelo con la resistencia de 150 ohmios y otra resistencia de 100 kiloohmios. Entonces vamos a conectar las puntas del multímetro para poder medir en cuánto tiempo se carga el capacitor. Para ello ponemos nuestro cronómetro y al momento que nosotros vamos a abrir el switch, vamos a medir el tiempo de carga del capacitor. A la cuenta de 3 vamos a hacer la medición. 1, 2 y 3. Cuando llegue a 6 segundos vamos a ver qué valor tiene el capacitor efectivamente ahí y vemos que tiene 5.6 voltios. Y también vamos a medirlo cuando hayan transcurrido 30 segundos. Ahí sigue cargándose el capacitor. Vemos que va cargando y nos estamos acercando al valor de 30 segundos y nos da un valor de 8.85 voltios. Es decir, ya llegó a su máxima carga del capacitor. De esta manera podemos comprobar que los estudios matemáticos concuerdan con la parte física que hemos evaluado en esta oportunidad. Y a lo largo de este estudio de los capacitores pudimos observar cómo podemos variar el tiempo de carga de los capacitores, como también pudimos evaluar la interferencia que interfiere en el capacitor al momento de utilizar una resistencia o dos resistencias, como también en la forma de cómo se conectan, si están en serie o si están en paralelo. Que este video haya sido de mucho provecho para toda la comunidad de YouTube.